eh, articulación de una poética femenina, ¿no? Ya no lo vociferante, yo era vociferante, pero ya no eso vociferante, ¿no? No contestatario, sino una simbolización del cuerpo, y a través de una gestación de la crítica feminista, de la crítica de género que se da en Chile. Ese fue el impacto que tuvo, que es muy importante, el impacto que tuvo el Congreso de Literatura, justamente, de hacer una reflexión en torno a la mujer en estos sistemas políticos, culturales, y a través de la historia también, porque la historia ha sido bastante opaca para las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, desde esa perspectiva, diría yo, se sitúa un corpus de obras que surgen, que no han tenido demasiada, yo diría, visibilidad, como se esperaría en otros lugares, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, la poética de las mujeres tiene una visibilidad mayor, ¿no? Existieron las feministas, Diane Moore, de los años 70, que fueron muy importantes e impactantes, pero esta poética todavía yo diría que hay que leer los rasgos que están en su interior. Revisando textos críticos de esa época, llegó un señor que se llamaba Juan Villegas a la SECH, recuerdo una vez a través de una lectura, y según él decía que la pluralidad temática y poética las hacía sumamente contemporáneas a las mujeres. Surgimiento de un tipo de hablante, lenguaje, motivos, espacios, el destinatario del discurso, el referente implícito, muy diferente de las autoras consagradas antes del 73. Dentro de estas categorías, como ya señalé, ¿no?, están Pamolina, Gedi Navarro, también Bárbara Della, ¿no? Del exilio, como un discurso testimonial, con elocuentes recursos sugestivos poéticos en el rumor de la niebla, por ejemplo. Luego, Soledad Bianchi tiene por ahí una, dice, de la mujer, de la morada, estos volúmenes con distintos enfoques, intereses y estilo, pero expresados por lo general desde un sujeto que se identifica y se reconoce como mujer, van estableciendo una colección de un sedimento de obras, además sí que sus autoras pertenezcan a un colectivo. Ese fue otro de los rasgos, ¿eh? Nosotros no pertenecíamos a un colectivo, no pensábamos incluso igual, lo cual está bien, me parece estupendo, pero generalmente los colectivos, los talleres, formaban autores, ¿no? Formaban formas de visualizar la poesía, o de escribir la poesía, o de escribir el lenguaje de alguna manera, ¿no? Habían influencias ahí que se entrecruzaban, pero en nosotras no, cada una en su lugar, ¿no? Trabajaba sin... pero de alguna manera los rasgos, fíjate, los rasgos se fueron... sí, está bien. Yo por mi parte diría que hay un solo discurso, llámese lírico, emergente, interceptado por diversas hablas de mujeres, coro oral, como la Antígona en una escena de la tragedia chilena. Por ello su gesto lo considero político en su transgresión, tal vez no tanto en su contenido, sino en su alteración al silencio impuesto que se vivía ese tiempo. Mirado desde hoy, que vemos con horror que mientras el coro cantaba en las cárceles secretas, se torturaba, se hacían desaparecer cuerpos y se mostraban escenas de asesinatos en la televisión nacional, tal vez como señal de autoritarismo. Entonces, el planteamiento entonces es que las mujeres, ¿no es cierto?, se agruparon y organizaron un congreso de literatura que fue bastante impactante, con el objeto de hacer una reflexión en torno del trabajo literario de la mujer, ¿ya?
Ahí hubieron revisiones desde Gabriela Mistral, mucho antes, pero Gabriela Mistral fue tremendamente importante. Y de la otra vertiente que yo les contaba es obtener la crítica literaria que surge de ahí y pensar que el feminismo, que es tan yo diría, rechazado en nuestra cultura, es no más que un corpus teórico importante, de donde justamente aparecen todas estas, digamos, estudios analíticos más académicos, ¿no? Pero lo interesante de esto era también de que toda esta literatura, todos estos fragmentos literarios que surgieron en Chile, eran todos del margen y no estaban en la academia, no eran discursos académicos, ¿no? Entonces también tenían una idea más libre, yo diría, de pensar, ¿no? Ahora, la relación también entre escritura y literatura también era bastante interesante, ¿no? Porque la literatura también incorporaba lo otro, la escritura más bien, ¿no? La literatura está más centrada en el logos, digamos, y el contenido, de alguna manera, ¿no? Entonces, esa también fue un eje sumamente importante. Nosotras más bien somos escritoras, muchas de ellas, o yo en ese sentido, que trabajo más la escritura, ¿no? La escritura que sale de los márgenes, que eso también se hizo mucho, que se escribe de la afuera, y no solamente la poesía misma, no solamente el discurso poético mismo, ¿no? Más filosófico, por así decirlo, más ontológico, ¿no? Sino que más bien es un discurso que está atravesado por la experiencia también, por la experiencia corporal, la experiencia de memoria, la experiencia de género, la experiencia, digamos, histórica. Eso más o menos, no sé si me habré pasado. No, por favor. Perfecto. Eso, también nos deja varias reflexiones para conversar después, ¿no? Y yo me imagino que también ustedes querrán escuchar algo de poesía, ¿no? de nuestro invitado. José Ángel, por favor. Bueno, la idea mía, digamos, de este encuentro, de este foro, era sobre por qué la poesía política, algo así, relacionado, digamos, al análisis de la poesía política, y que hay que decir también de pasar que la poesía política siempre ha sido muy despreciada, mal mirada. Pero curiosamente, en el tiempo en que la dictadura, o sea, no caería otra cosa realmente. Pero yo, por ejemplo, aquí recogí una nota, digamos, de una revista que dice Gonzalo Millán, donde habla Enrique Lin y Cho. Por ejemplo, Enrique Lin dice en una entrevista en el 80, dice: yo escribo literatura, no oraciones por todos. Y Cho, ¿no es cierto?, en la revista Espíritu del Valle, que es una antología, dice que alentador inicio de los límites de esta antología, que están notoriamente ausentes variedades de pseudo poesía que ha proliferado desde el llamado pronunciamiento militar del 73, cierta literatura comprometida que con frecuencia el poeta Enrique Lin ha anatematizado y que confunde la comunicación inmediata de ideología con la comunicación poética. Entonces, esas cosas yo las tenía, ¿no es cierto?, muy claras. Bueno, yo partí de otro lado, ¿no es cierto?, partí del pedagógico, con grupos que se formaron ahí de poetas, el Grupo América, el Grupo de la Escuela de Santiago, en fin. Pero después, en la dictadura me junté con otros, ¿no es cierto?, otros escritores. Recuerdo, por ejemplo, en el Bar Unión, jamás, ¿no es cierto?, se hablaba de poesía política, de lo que estaba pasando. No, había un desprecio muy grande de Telier y de otros, ¿no es cierto?, por la poesía política. Era como algo que era de segundo orden, digamos, algo que no era poesía. Y bueno,
eso quiero señalarlo bien claramente porque, ahora, yo recuerdo una cosa, Lin había estado en Cuba y lo había pasado muy mal en Cuba y tuvo prácticamente que salir apurado porque si no lo iban hasta meter, yo creo, preso, porque habían detenido ya a este otro gallo que, ¿cómo se llama? Padilla, claro. Entonces, no eran de esa onda. Pero lo que me pasó a mí, dije, no me importa eso. Yo escribo lo que yo quiero, lo que he vivido y todo eso. Y de repente aparece Zurita y yo leo todos estos materiales, los poemas sobre el desierto, sobre las otras escenas de eso. Entonces, ¿no es cierto? Como que se me volvió a revivir, ¿no es cierto?, Chile. Porque ya Chile había muerto en los años, digamos, de la dictadura, todo eso había como desaparecido, no era nada. Quería hacer otra afirmación también que es de ese tiempo, ¿no es cierto? En el Departamento de Estudio Humanístico había un gran filósofo, un pensador que se llamó Patricio Marchán. Entonces este es un libro muy importante sobre Gabriela Mistral, que se llamó Sobre árboles y madre, y otros poetas realmente. Y recuerdo esto, por ejemplo, que él explica que va a Francia a doctorarse con Derrida y después lo mandan a México, en fin. Y en México le dice un profesor con el que se encontró, le dijo, mire, lo que usted tiene que hacer es dedicarse a comprender y desarrollar la poesía chilena, porque en la poesía chilena está el ser de Chile, la filosofía de Chile, todo. Entonces, en realidad, lo que él se da cuenta es de que a través, no hay filosofía en Chile, pero sí hay poesía, y esa poesía, por ejemplo, de Gabriela Mistral, hay que interpretarla, ¿no es cierto?, de modo como psiquiátrico, psicológico, lo que quiere decir. Por ejemplo, en el poema El árbol es interpretado como la madre. Entonces, la madre, el árbol, el poema El árbol, lo que está diciendo en el fondo es la búsqueda de madre que nosotros los chilenos, ¿cierto?, o los países latinoamericanos, estamos abandonados y estamos a salto de mata, y de repente viene una cosa que destruye todo, ¿me entiendes? Entonces, en el inconsciente lo que se busca, y la poesía lo está ofreciendo, leído psicoanalíticamente, es, en este caso, la madre. Si alguien se pone a pensar en el lenguaje, el yo, el tú, como dice Benveniste, la semántica de Roland Barthes, nos metemos en un mundo de reflexiones. El lenguaje ha recorrido cientos de cambios, la poesía también, históricos, conceptuales, de clase social, lo que muere y no muere, tanto desde el tiempo griego, latino, oraciones, cantos guerreros, canciones nacionales, y en Chile la poesía hecha de rima, metáfora, literación, perfecto. Ahora, si uno pasa por Neruda, hay una maravilla de imágenes, sonidos nacionales, o se materializa la trascendencia. Pero de Roca es otra potencia, es otra fuerza nacional. Equidobro, trascendente, volátil, volado, pero sin los pies en la tierra. Lo mental puro. Y aquí quiero hacer otra observación, ¿no? Recuerdo que haber leído, por ejemplo, en reportajes y historias, cuando Neruda llega aquí, ¿no es cierto?, llega con las patas y el buce prácticamente a la estación central, llena de polvo, ve unos ratones que andan por ahí, y ve toda una mugre realmente, y ese mundo es el que tiene que empezar a vivir él, buscarse una pensión, ¿no?, sin plata, dar bote, por ejemplo, de una pensión a otra, de madure. Entonces yo decía, claro, es distinto a la poesía que escribe un gallo, por ejemplo, que es un aristócrata, ¿cierto?, rico, que vive en un palacio, como la que tiene que escribir este otro que vive a salto de mata, digamos, y bueno. De Roca, digo, entonces, Neruda llega a Santiago, a las calles pobres, las estaciones, en fin. Pero a mediados de los años 50 aparece Parra y da vuelta a todo. Un vuelco conceptual, le trabaja al habla,
real, nacional, de la calle, el campo, el bar, en fin. En nuestro caso, o sea, en mi caso, quienes salimos a la vida a fines de los años 60, la inmensa grandeza de los hechos y la formación de otro tipo de juventud, por ejemplo, viajando a dedo por América, recorriendo el país de punta a punta. Había guerrilla en el Perú, Cuba estaba ya iniciándose con toda su fuerza, en mayo del 68 en París. Sí, estábamos al borde de la revolución. O sea, eso quiero recalcarlo bien, ¿no es cierto? Porque en mi alma, en mi historia, está eso. O sea, en ese momento nosotros vivimos intensamente con mis compañeros del pedagógico, ¿no? La idea, la vivencia es transformar el mundo. Transformar el mundo. Veo al Che por los cerros de Bolivia, junto a unos ríos, subiendo montes, armando la guerrilla, una entrega total. Más encima, digo aquí, como dice el Guaso, nos acompañaba una música del corazón de América, que son los guaynos, cuecas, rancheras, y en mi caso el rock. Una escena inolvidable en cuanto a la trascendencia del sentido de nuestra vida. Allí me hice poeta, porque antes de ese niño yo vagaba, iba a acompañar a mi padre a arreglar máquinas de escribir en la fábrica, por ejemplo en exposición en San Joaquín, en Mapocho. O sea, me lo conocía todo antes de los 10 años. Y trabajé, viví esas experiencias duras, inolvidables, de meterme en los barrios, las calles, las fábricas, en fin. La calle era lo que atraía. Y después pasar noches largas mirando desde el departamento nuestro en la calle Rosa, donde teníamos todo Santiago a nuestra vista. Y meterse en el infinito del cielo, la tierra, o el río Mapocho cuando pasaba el tren al puerto, en fin. Siempre he sido un vagabundo, me conozco todas las ciudades de los altos y bajos fondos, y mi primer poema mundial del 62 es un delirio de masas social, las marchas, concentraciones, barrios enteros, gente de los campos con Allende, etc. Esa era poesía política de la polis en acción, uno como observador de su propia vida destruida después de la libertad. Bueno, ahí menciono lo que dije antes, el planteamiento de Lenin y Chop, y digo, ambas cosas, esos planteamientos me parecieron innobles y deplorables. Y por eso, al aparecer Zurita, con otra estética, en fin, como que se me volvió a revivir realmente Chile. Ahora, bueno, no sé, porque aquí se ha dicho, por ejemplo, la importancia de Lin de Lin y de Parra. Ahora Parra también hay que decir que Parra estuvo con la dictadura. Parra fue en el pedagógico que yo era alumno. Parra, por el hecho de haber tomado el café con la esposa de Nixon, fue sumamente atacado. Entonces Parra se quedó de directora ya del Instituto de Física en el pedagógico. Y durante muchos años, digamos, no es que tampoco estuviera con la dictadura, porque un día me acuerdo que conversamos con Parra y me dijo, ¿sabes tú que vinieron los milicos a mi casa a invitarme? Ah, sí, ¿qué te dijo? Entonces me dijeron, oiga, Nicanor, usted está un poco lejos, ¿por qué no se mete más? Y le dijo, no puedo, porque estoy con una hipótesis que se llama Wu Wei, no está en ninguna parte, una cosa así que nos metió un lío y no. Bueno, en el caso de mi poesía, lo que yo recuerdo es un planteamiento de un escritor de tiempo, Enrique Volpe, que me escribió esto, que dice, es una poderosa corriente interna donde influyen los restos de muchos mitos destruidos y cruces enlutadas que señalan toda una época social e histórica de Chile. Un encadenamiento irónico de un nostálgico rock con las notas más estridentes de una cueca y quizás la gracia del lenguaje vulgar y picaresco. Bueno, y es así. Lo que me importa a mí es lo político, la polis, la ciudad. Es la potencia del habla que se junten fuerza, juego, ataque, insulto, fiestas, calles, pero desde una conciencia y un hablante generacional. Todo esto referido siempre, sí o sí, al periodo que nos tocó vivir y desde esa vida de libertad absoluta, vital, a fondo del rock y el folclore, y después caer en la atrocidad más increíble vivida por Chile, digamos, nuestra sociedad, la ocupación total del país
la intimidad, la muerte, persecución, la matanza pública en secreto, en las casas de tortura, Grimaldi, Nido 20, Caña, y lo peor, Simón Bolívar, ese Audi chileno, casi 20 años, que jamás imaginé que así iba a ser mi vida y la de mi generación. Y por eso escribí poesía política, poesía al borde de la resistencia, una heroica clandestinidad donde no sabía quién era quién. Ahora, yo sabía que era una poesía despreciable, digamos, por los capos de la poesía, era algo rasca, digamos, que no tenía. Pero dije, me importa un bledo. Lo que yo escribo, lo escribo porque es lo que estoy viviendo, y si no le gusta a Lin, o a Tellier, o a Choc, es asunto de ellos, ¿no es cierto? Verdaderamente. Bueno, un saludo, digo yo, un saludo a los torturados con corriente eléctrica que andan por ahí, que los me he encontrado con ellos, con los huesos quebrados, la cabeza hundida, sin un pie, en fin. Creo, para terminar, que no se trata de una poesía eterna, sino que es poesía del mundo unida al amor, a los árboles, a los ríos, a la cordillera nevada. No me gusta la poesía de denuncia, hecha a la fuerza, hueca, pero hay que decirlo. Antes del 73, nuestra sociedad chilena, injusta, siempre, pero bonachona, que habían logrado muchas cosas, diarios, radio, bailes, fiestas, en fin, pero cuando el pueblo intenta hacer algo más justo para el país, nacionalizar el cobre, hacer la reforma del campo, más participación de los trabajadores, ahí vino la respuesta feroz de Estados Unidos y las clases altas de Chile, y comenzó el horror años y años. Colocar eso en la poesía chilena es justo. Ahora el problema es cómo hacerlo literariamente bien. Eso puedo...